Bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a hablar de la Revolución Rusa de 1917. En las elecciones a la Duma Estatal Rusa de octubre de 1907, poco después de la Revolución Rusa de 1905, los partidos de izquierda se desplomaron, perdiendo los bolcheviques 52 escaños y los socialdemócratas rusos 91, con respecto a las anteriores elecciones. Los partidos más votados fueron los partidos liberales y conservadores. 5 años más tarde, en las elecciones a la Duma Estatal de 1912, volvieron a ganar los partidos liberales y conservadores. En esta ocasión los bolcheviques perdieron 5 escaños y los socialdemócratas 3. Rusia, a principios de 1917, participó en la Primera Guerra Mundial. Para Rusia esta guerra fue bastante difícil. Todo empezó inesperadamente para Rusia. El ejército solo estaba preparado para una guerra de corta duración. Sin embargo, a finales de 1916, el potencial militar y económico del Imperio ruso todavía era lo suficientemente poderoso y fuerte como para poner fin victoriosamente a la guerra. El mando militar planeó una ofensiva decisiva para la primavera y verano de 1917, que supuestamente conduciría a la derrota de Alemania. Pero en el país se estaba gestando en aquel momento una situación revolucionaria. Así, en los acontecimientos revolucionarios de 1917 se fusionaron varias corrientes de oposición. La primera corriente fueron las masas ante el deterioro de la situación. La segunda corriente fueron los partidos que estaban en contra del gobierno y tenían representación en la Duma estatal. Y la tercera corriente fueron las protestas populares organizadas e impulsadas por los bolcheviques. Se trataba de corrientes políticas muy distintas, se opondrán entre sí tras la Revolución de febrero de 1917. Así, la Duma estatal y el Soviet de Petrogrado, antiguo nombre con el que se conocía la ciudad de San Petersburgo, se convertirían en oponentes después de la Revolución de febrero. Pero en febrero de 1917, todas estas corrientes políticas se fusionaron, se unieron y condujeron a la liquidación del sistema estatal que existía en Rusia en ese momento. Si rastreamos la cronología de estos acontecimientos, la Revolución de Febrero resultará fugaz. Las manifestaciones en Petrogrado comenzaron el 23 de febrero con discursos de mujeres que protestaban contra la guerra y los altos precios. Muy pronto estos disturbios desembocaron en huelgas masivas. Decenas de miles de personas comenzaron a salir a las calles de Petrogrado. El punto de inflexión se produjo el 28 de febrero, cuando los soldados de la guarnición de Petrogrado se pasaron al lado de las masas trabajadoras. Apoyaron el lema bolchevique de que Rusia no necesita la guerra. Este comportamiento es fácil de entender. La continuación de la guerra presuponía el hecho de que partes de la guarnición de Petrogrado serían llevadas al frente. Para impedirlo, la guarnición de Petrogrado se une a las masas revolucionarias. El 28 de febrero, el poder en Petrogrado, representado por el gobernador, el Consejo de Ministros y el jefe del distrito militar de Petrogrado, ya estaban esencialmente derrocados. Se formaron estructuras de poder que más tarde, en 1917, liderarían el Estado. Por un lado estaba el Comité Provisional de la Duma Estatal, que incluía a los mismos opositores que abogaban por un ministerio responsable para sustituir a Nicolás II por otra persona en el trono. La Duma del Estado, en sus demandas de oposición, no buscó abolir la monarquía, fue un intento de preservarla, sacrificando a un monarca impopular.
pero el Consejo de Diputados, Obreros y Soldados, que se formó desde abajo por iniciativa popular gracias, entre otras cosas, a las actividades de las organizaciones bolcheviques, inmediatamente se pronunció por el derrocamiento de la autocracia y el juicio al zar como traidor. El doble poder fue resultado político de los acontecimientos de febrero y marzo de 1917. Tras estos acontecimientos, Nicolás II acordó abdicar del trono primero en favor de su hijo Alexei Nikolaevich, luego en favor de su hermano Mijaíl Alexandrovich. Desde el punto de vista del propio Nicolás II, la monarquía en Rusia debería haberse preservado. Pero el flujo revolucionario resultó tan fuerte, ya desbordado, que los representantes del Comité Provisional de la Duma Estatal declararon que la abdicación de Nicolás II ya no era suficiente. El 3 de marzo de 1917 desapareció el sistema monárquico. Mijaíl Alexandrovich se negó a aceptar el trono sin la aprobación de la Asamblea Constituyente, es decir, no abdicó del trono en absoluto, pero acordó aceptar el trono cuando así lo decidiera la Asamblea Constituyente, que iba a elegirse a finales de ese año en unas elecciones. La Asamblea Constituyente se formó en enero de 1918, pero duró solo un día y fue disuelta por los bolcheviques. Mijaíl Alexandrovich nunca recibiría el trono. En condiciones de virtual anarquía, el 2 de marzo, algunos diputados de la Duma estatal formaron el Gobierno Provisional de Rusia, encabezado por el príncipe Grigori Lvov. Al mismo tiempo comenzó a funcionar en Petrogrado el Consejo de Diputados Obreros y Soldados de Petrogrado, en el que los mencheviques, una facción más moderada que los bolcheviques, ocuparon posiciones de liderazgo. Se estableció el poder dual en el país. Se suponía que el futuro de Rusia debería decidirlo la Asamblea Constituyente. El nuevo gobierno ruso, dirigido por el príncipe Grigori Lvov, declara una amnistía, suprime la censura, garantizando así la libertad de expresión, iguala los derechos de las mujeres con los de los hombres, e introduce el sufragio universal de adultos, adquiriendo derecho a voto todas las mujeres y hombres mayores de 21 años, se abolió también la pena capital y se eliminaron todas las restricciones legales de religión, clase y raza. Al mismo tiempo, el gobierno provisional estaba decidido a seguir luchando contra Alemania hasta la victoria final. En este contexto, el 16 de abril, el líder bolchevique Vladimir Lenin llegó a Petrogrado, desde Suiza, a través de Alemania en un tren sellado, quien evaluó la situación política en Rusia como favorable para el inicio de una revolución proletaria mundial y propuso ideas radicales. Durante ese viaje elaboró su famosa tesis de abril. Al mismo tiempo tuvieron lugar las primeras manifestaciones contra el gobierno provisional. Tras el fracaso de la ofensiva de junio en el frente, los bolcheviques declararon su disposición a tomar el poder en sus propias manos e iniciaron disturbios en julio de 1917, bajo los lemas «Abajo la guerra», «Abajo los ministros capitalistas», «Todo el poder para los soviéticos». Sin embargo, Alexander Kerensky, que estaba ganando influencia en el gobierno provisional, dispersó las manifestaciones antigubernamentales el 4 de julio, acusando a los bolcheviques de colaborar con la inteligencia alemana. 800 bolcheviques, incluido Trotsky, terminan en prisión, y Lenin primero se esconde en una choza en Radliv y luego huye a Finlandia, que no está controlada por el gobierno provisional. Kerensky se convierte poco después en presidente de Rusia. Tras haber reprimido a la izquierda radical, el gobierno provisional revolucionario pronto se enfrenta a una nueva amenaza,
el intento de golpe militar del general Kornilov en agosto de 1917. El objetivo principal de Kornilov era restablecer el orden e instaurar una dictadura militar. También planeó fortalecer la disciplina en el frente e introducir la pena de muerte por deserción. Para luchar contra los golpistas, Kerensky pide ayuda a sus enemigos de ayer, los bolcheviques. Sin embargo, no se llega a una confrontación armada con los golpistas. Los ferroviarios bloquean el movimiento de los trenes donde viajaban los seguidores de Kornilov hacia Petrogrado, y los agitadores paralizan la determinación de los rebeldes de actuar. El discurso de Kornilov se ahoga y él mismo es arrestado. El 1 de septiembre Kerensky declara a Rusia como república, mientras los soviets ya se están organizando para la Revolución de Octubre. Trotsky se convierte en presidente del Soviet de Petrogrado. En la tarde del 25 de octubre, un disparo del crucero Aurora dio la señal del inicio del levantamiento. Destacamentos armados de marineros, trabajadores y soldados bajo liderazgo del bolchevique Antonov Ovchenko irrumpieron en el Palacio de Invierno y arrestaron al gobierno provisional por la noche. Kerensky logró escapar. El objetivo del levantamiento era la destrucción del sistema de poder dual y la transferencia de todo el poder a los soviéticos, que formaban el máximo órgano del poder soviético. El Comité Ejecutivo Central Panruso, presidido por Yakoy Svildov y encabezado por el líder bolchevique Vladimir Lenin. Kerensky, con la ayuda de los soldados, intentó sin éxito expulsar a los bolcheviques de Petrogrado. Simultáneamente con la ocupación de Petrogrado, los bolcheviques organizaron un levantamiento en Moscú y después de una semana de lucha ganaron. Después de la victoria bolchevique, Rusia fue declarada República Socialista. Lenin firmó el Decreto sobre la Paz y el Decreto sobre la Tierra, que consistió en la abolición de la propiedad de los terratenientes y su confiscación total por parte del Estado, así como otros decretos sobre la abolición de la propiedad privada, la separación de la Iglesia y el Estado y la transición al calendario gregoriano. Además, se llevó a cabo una reforma de la ortografía rusa. En noviembre se celebraron elecciones a la Asamblea Constituyente de toda Rusia, en las que los socialdemócratas del Partido Socialrevolucionario obtuvieron la victoria. Los bolcheviques quedaron en segundo lugar. La única reunión de la Asamblea Constituyente tuvo lugar el 5 de enero de 1918. La Asamblea confirmó la proclamación de Rusia como república, pero se negó a reconocer los decretos del poder soviético. Al día siguiente, la Asamblea Constituyente fue disuelta por los bolcheviques. El 12 de marzo, los bolcheviques trasladaron la capital de Petrogrado a Moscú. En julio de 1918, los bolcheviques adoptaron la primera constitución de la historia de Rusia. En ese mismo mes de julio, en Ekaterimburgo, los bolcheviques fusilaron al exemperador Nicolás II y a miembros de su familia. Aquí finaliza este vídeo. Gracias por haberlo visto y nos vemos en mi próximo vídeo.